Jesús reconoció y le habló a Pilato y le dio una clase de autoridad. Le dijo: mira, Pilato, aunque tú eres un pagano, aunque tú eres un impío, aunque tú eres un malvado, la autoridad que tienes, ¿te la dio quién? Amén. Romanos capítulo 13. Vamos rápido. 13, versículo 1 hasta el 4. Sométase, ¿cómo dice? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿cómo? Condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que Él te dio las leyes, el Estado y todas estas cosas, ¿sí o no? Sí lo es. Dios estableció autoridades, y solamente hay autoridad de parte de Dios. Dios estableció las autoridades para que no nos matemos y nos despedacemos y nos enloquezcamos. Porque si no hay autoridad, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en Colombia, ¿qué falta? ¿Autoridad? ¿Sabían eso? El Estado colombiano no gobierna en todo el territorio colombiano. No lo hace. Y la autoridad evidentemente no es solamente tener el cargo de autoridad, pero ejercer la autoridad como debe ser. Porque obviamente la corrupción de nuestras autoridades han sembrado de amargura, de tristeza y de dolor a toda Colombia, ¿verdad o no verdad? De ver uno la injusticia de la autoridad, la gente vive ¿cómo? Brava, furiosa, pagamos impuestos, hacemos todo como debemos, ¿verdad? Pagamos las cosas y yo pregunto, ¿tapan los huecos? No, se le daña a uno el carro por coger un hueco y ¿quién paga? Uno, nadie le paga a uno por nada, pero si lo llegan a uno a coger sin los papeles reglamentarios, ¿qué le hacen? Entonces, la ruptura en la autoridad genera una falta de paz, genera caos en la nación. Lo mismo va a pasar en tu casa, cuando la autoridad se fractura, cuando la autoridad se quiebra, cuando tú no vives conforme a lo que tú hablas y ejerces bien tu autoridad, tendrás rebelión en tus hijos. ¿Cuántos me entendieron? Entonces no basta con venir a la iglesia. En mi casa debo ejercer una autoridad al estilo de Cristo, con amor, con compasión, con claridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Y sobre todo, yo debo ser un ejemplo en mi casa, ¿verdad? Porque esa falta de ejemplo va a traer rebelión a las personas. Ahora, volviendo al caso, para nosotros, si no estamos en autoridad, Dios sin embargo nos llama a que respetemos ¿qué? Todas las autoridades. ¿Debemos respetar al policía? ¿Sí o no? ¿Debemos nosotros ser rebeldes? ¿Debemos rebelarnos nosotros contra las autoridades, hermanos? ¿Sí o no? ¿Puede un hijo de Dios pertenecer a un grupo revolucionario que quiere darle golpe de estado al gobierno? ¿Cierto que no? ¿Puede un hijo de Dios estar encapuchado en la Nacional boleándole piedra a los policías? No. ¿Cuál es el arma que usamos los cristianos cuando vemos que el país está desordenado y que las autoridades están corrompidas y que la gente está en caos, que la nación está en caos? ¿Qué hacemos los creyentes? Oramos, amén. Clamamos a Dios porque traiga un cambio. Primero, ¿a dónde? A la iglesia, porque eso es lo correcto. Trae avivamiento a nosotros, Señor. Perdónanos a nosotros de nuestro pecado. ¿Qué dice la Biblia? Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es como invocado, ¿verdad? Buscar en mi rostro y se humillare y orare, ¿yo qué? Oiré desde los cielos, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Entonces, si la iglesia del Señor se humilla, si la iglesia del Señor reconoce sus pecados y sus maldades y los arranca de ella, entonces también Dios va a empezar a traer avivamiento a toda la nación. O sea, se van a empezar a convertir muchas personas. Dentro de los que se conviertan al cristianismo van a estar también gobernantes.
Y un gobernante convertido, nacido de nuevo, ¿qué va a hacer? Usar su poder para empezar ¿a qué? A ejercer la justicia verdadera. Amén. Pero tenemos corrupción ¿en dónde? ¿En la justicia y corrupción? Principalmente en la justicia. ¿En el gobierno y corrupción? Sí. En toda parte estamos viendo corrupción. Pero ¿quiénes son los encargados de cambiar primero y ahora de orar por ellos? Nosotros, amén. Y nosotros no hacer parte de esa locura, de esa, ¿cómo es que la mermelada esa, la cosa esa que llaman, no sé. Pero no hacer parte de todo ese desorden, ser nosotros íntegros, ser nosotros justos, amén. Entonces dice el apóstol Pablo, solamente hay autoridad de parte de Dios. ¿Cuál es la ofensa en el pecado de murmuración? ¿Cuál es el problema con el pecado de la murmuración? Uno murmura o habla pasito y empieza a hablar mal o empieza a hablar contra una autoridad, y ese es el área que a Dios le enoja. Porque quien comienza a hablar mal de su autoridad no está hablando mal solamente de una autoridad, está hablando mal de quién. ¿Cuántos están entendiendo esto? Amén. Entonces, ojo con esto. Cuando si usted se pone a hablar mal de su pastor, ¿de quién está hablando mal? Si yo me pongo a hablar mal con mi mamá, de mi papá, pregunto, ¿está bien? ¿Está bien? Ay, pero es que su papá la embarró. ¿Cuántos quieren aprender qué es lo correcto cuando una autoridad falla? ¿Sí lo quiere aprender o no? Bueno, pero sigamos adelante. ¿Qué otra cosa le enojó a Dios? ¿Qué otra cosa le indignó a Dios? Miremos, volvamos a Números 12, que es el texto donde estamos. ¿Por qué Dios se puso tan enojado como para dejar leprosa a María? Y dijeron en el versículo 2, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por qué? ¿Por nosotros? ¿Qué hicieron? ¿Ah? Bajaron a Moisés. ¿Dónde había puesto Dios a Moisés? Era el gobernante, era el pastor, era el profeta de Dios en Israel. Amén. Era el gobernante, el que mandaba. Y lo mejor de todo, lo más lindo era que Moisés lo hacía muy bien, porque Moisés no hacía nada en Israel sin antes ir al tabernáculo a preguntarle a Jehová qué hacer o qué no hacer. O sea que Dios había conseguido un hombre muy fiel, que todo lo que hacía lo hacía guiado por Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, Aarón y Moisés, bueno, más bien María, ¿ella era profetisa, sí o no? Sí, ella era también profeta. ¿Y Aarón quién era? Sacerdote. El sumo sacerdote, otro puesto terriblemente alto, o sea, de gobierno. Pero, viene la pregunta, ¿a quién había escogido Moisés en todo Israel para bendecir a Israel? Y para que ahora los hermanos de Moisés estuvieran en eminencia. O sea, la gente conocía a Aarón y conocía a Moisés ¿por quién? Perdón, a Aarón y a María los conocían ¿por quién? Por Moisés. Por Moisés, porque ellos se habían escogido ¿a quién? A Moisés. Entonces, ellos de repente botaron todo eso a la basura. Moisés había cometido un error. ¿Quieren que les diga lo que dicen los rabinos acerca del error o no? ¿Sí han leído ahí que dice que había tomado una mujer qué? ¿Quién sabe lo que significa cusita? Que era descendiente de Cus, o sea, una mujer negrita. Ahora, no creo que fuera el problema que hubiese tomado una mujer negrita. El verdadero problema estaba, y lo que dicen los rabinos, es que Moisés estaba tan enredado en las cosas del ministerio, estaba tan enredado juzgando a Israel, gobernando en Israel, que había descuidado a su mujer. Pregunta, ¿está bien o está mal? ¿Ah? ¿Cuántos creen que está mal? ¿Está mal que yo por mi trabajo descuide a mi esposa? ¿Sí está mal o no? ¿Está mal que yo por mi ministerio y por vivir aquí predicando, cantando, ministrando y dando consejería olvide a mi esposa? ¿Está bien o está mal? Está mal. No, está mal, ¿cómo voy a...?
No, yo sé, pero usted no puede dejar a su esposa, ¿no es que es su primer prójimo? Sí, pero no se puede, no se puede. Usted tiene que ser ejemplo primero en su casa. No, sí, primero el Señor, pero usted no puede, ¿sí me entiende?, abandonar a su mujer así nomás porque es una falla. La idea es que su mujer lo acompañe y que ella esté con usted a su lado. Pero ojo con esto, no está bien, ¿verdad? Pero ojo, el hecho que Moisés hubiese fallado o que estuviera cometiendo un error no habilitaba a Aarón y a María para que se pusieran a hablar entre ellos del error de Moisés. Entonces aquí surge otra cosa que a Dios le enojó supremamente de estos dos personajes. Cogieron a la autoridad de la cual Dios había investido a Moisés, porque es una investidura, es un manto, es una gracia que Dios pone sobre una persona. Esa autoridad, por supuesto, me va a demandar a mí también una responsabilidad. O sea, el día que Dios juzgue a cada uno de ustedes y a mí, nos va a juzgar de acuerdo a lo que nos dio. ¿Cuántos me entienden? Dios no me puede juzgar de lo que no me dio. Entonces, por ejemplo, un juicio va a ser para Alfonso, ¿verdad? De acuerdo a la responsabilidad suya. ¿Quién tiene que gobernar en su casa? Usted, ¿verdad? Usted es el principal de su casa. Su responsabilidad, si quiere ejercer bien su responsabilidad, es vivir de rodillas ante el Señor para que el Señor le hable a usted y usted le hable a su casa. Eso lo hará un buen gobernante, pero la autoridad es suya. ¿Qué significa eso? Que el día que Dios juzgue a su casa, el principal culpable de lo que le pasa a sus hijos, a su mujer, es suya. ¿Quién me entendió? ¿Quién me entendió? ¿Se entendió? Ahora, responsabilidad secundaria. ¿Cómo? Secundaria. La esposa. Entonces Cristo le va a exigir a Yuri una cosa que le dio, que fue responsabilidad sobre sus hijos, ¿verdad? Y de sostener a su esposo en la oración, de estar metida ahí con Dios ayudando. Amén. Si usted le es tropiezo a él en la autoridad que él tiene y él le dice: mi amor, no está bien lo que estás haciendo porque yo soy la autoridad de la casa. Si usted lo desautoriza, esa se la cobra Dios a usted y el juicio de Dios está contra usted. ¿Cuántos están entendiendo la autoridad? Ahora, hay autoridades bien ejercidas, ¿verdad? Y autoridades que mal ejercidas. ¿Es así o no es así? Para el ejemplo tenemos a Colombia, que es una autoridad como mal ejercida, pero es autoridad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos nosotros manejarnos frente a la autoridad como Dios lo ordena, porque Dios ha puesto una investidura, una gracia, les puso algo a los que están en la autoridad para que gobiernen y para que manejen las cosas. Entonces yo tengo que tener cuidado cómo voy a tocar a esa autoridad. ¿Quién me entendió? Ojo con esto, por eso yo siempre en eso soy muy delicado. Cuando yo llego a una casa, todo, yo sé que la autoridad de la casa, ¿quién es? El varón de la casa, ¿verdad? Y no me muevo como un loquito, no. Trato siempre de buscar el permiso, de buscar como la reverencia, porque nosotros debemos aprender a respetar las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, estos dos bajaron a Moisés de su autoridad, lo bajaron al nivel de ellos. Y además de que lo bajaron al nivel de ellos, se les olvidó que si hoy eran alguien, era gracias a Moisés. ¿Quién me entendió? O sea, ¿hubo qué? Ingratitud. ¿Cómo dije? Ingratitud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mire, en la familia, en la casa, está el mayor peligro de este pecado. Porque si llega a pasar algo en la iglesia, ¿con quién es la primera persona que comenta el esposo? Con la esposa. ¿Sí o no? ¿Cómo te pareció lo que pasó con fulano y tal? ¿Cómo te pareció lo que hizo el pastor? ¿Cuántos me entendieron? Entonces ahí ya estás en pecado. Y aunque el pastor no lo escuche, aunque tu autoridad no lo oiga, Dios está ¿qué? Escuchando. Dios tal vez te deje un momentito, tal vez no te ajusticie de inmediato, porque casi siempre Dios nos envía profeta, nos envía palabra,
prendemos la tele y Dios nos habla, cuidado con la lengua, ah, qué raro eso, vamos por la calle, vemos un cartel que dice, ojo con la lengua, y entonces después llegamos a la iglesia y el pastor dice, ojo con la lengua, entonces usted dice, algo me quiere decir Dios, pero no sé qué será, ¿verdad? Pero entonces a Dios le molesta, ¿qué es lo que le molesta? Que nosotros cojamos a una autoridad espiritual, a alguien que ha sido usado a nuestro favor. Mire, más tenaz aún, si es nuestro propio Padre espiritual, si hoy somos salvos gracias a la predicación de ese hombre, si nuestra familia está bien gracias a que Dios usó a ese hombre, usted no puede levantarse contra ese hombre a hablar mal. ¿Por qué? Porque está cometiendo uno el pecado de ir contra la autoridad y dos de ser un ingrato. ¿Quién me entendió? ¿Cuánto Dios usó a su pastor para su vida y luego usted lo coge y empieza a hablar mal de él? No, pero es que ya se volvió esto, y para más piedra cuídese si es calumnia, porque es más grave. En este caso yo pregunto, ¿Moisés sí estaba haciendo mal o no? Sí, pero ¿les estaba haciendo mal a ellos? No. Ahora, vamos a mirar el tercer punto. ¿Qué es lo otro que le molesta a Dios en el pecado de la murmuración? Muy fácil, que la persona no está. ¿Qué diga? Que la persona no está. Entonces, si por ejemplo Dianita comienza a hablar de su pastor mal, con mi propia mamá, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le molesta a Dios de esta charla? ¿Ah? Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me llega la esposa en consejería y me pide consejo, yo la escucho, pero luego tengo que traer al hombre. ¿Cuántos me entendieron? Porque es que ella me está dando su versión. Pero ahora, ¿qué falta? La versión de él para sacar ¿qué? Conclusiones. Porque la gente es muy dada a ser parcial. O sea, solamente ver lo de ellos. Pero su mala actitud y sus cosas horribles contra otra persona no la ven. Pastor, es que me gritó. Y uno después va y le dice al hermano, oiga hermano, pero ¿por qué la gritó? Y dijo, pastor, pues porque llevaba 2 horas gritándome ella a mí y ya no me aguanté. Uno mira a la mujer y dice, ¿cuántos me están entendiendo? No es justo que hablemos de alguien cuando ese alguien no está. Que juzguemos a la gente sin que la gente esté presente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos haber visto una actitud, pero no sabemos el corazón de la persona, qué fue lo que pasó. Entonces, este último punto nos da lo correcto que debemos hacer. De ahora en adelante, cuando algo malo pase, cuando usted ve una mala actitud, cuando usted ve algo como que no le gustó, como que no le gusta con su propio jefe, no sé, en su trabajo, en la iglesia, con su pastor, cuando usted vea que algo no le agrada, que algo no le parece, ¿a quién tiene que hablarle? Al vecino, pastor. No, ¿a quién hay que hablarle? La autoridad. ¿Ah? A la persona directamente, ¿verdad? Y si yo voy a la persona y le digo, mira, hombre, el otro día cogiste y me lanzaste la sopa en la cabeza, y eso no me gustó, hombre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Haciéndolo así hay pecado? Si lo hago con humildad hay pecado. Ahora, viene lo siguiente. Cuando una persona nos hace algo, ¿esa persona tiene derecho a defenderse o no? ¿Debemos escuchar sus explicaciones, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Amén? Sí debemos escucharlo. Ahora, me ha pasado y les quiero decir, porque me ha parecido muy triste eso, nunca lo había vivido así. Me ha pasado que pasó algo con una persona. Y mire, esa persona ha hablado mal de mí, esa persona me ha difamado, esa persona ha armado chisme, siendo yo un hombre en autoridad con ella, ¿cierto? Que siempre el que tiene autoridad está en ventaja delante de Dios con usted. ¿Cuántos me entendieron? Está en ventaja, porque si el papá le pega un lapo al hijo, ¿es pecado? Pero si el hijo le pega un lapo al papá,
¿Cuántos me entendieron? ¿Verdad? Entonces, escúcheme bien, si yo soy su autoridad espiritual y yo lo regaño, yo tengo autoridad para hacerlo. Y es más, tengo el deber de hacerlo. Porque si yo lo veo a usted torcido, mi deber es, ¿qué tengo que hacer? Corregirlo, amonestarlo. Pero usted no me debe regañar a mí, porque usted no es mi autoridad. Yo tengo autoridades. Yo tengo quien me regaña a mí. ¿Cuántos me entienden la diferencia entre hablar y regañar? ¿Sí me entienden o no? Y esta persona, hermanos, después de todo lo que habló de mí, después de todo lo que digo, yo sin embargo, mire, yo soy muy manso, muy humilde en mis relaciones. Y yo con todo eso, siempre le hablé con cariño y le dije, mira, traté de arreglar las cosas todo. Y usted no me lo va a creer, pero con todas las explicaciones que le di a esta persona, la persona me dijo, es que yo no le creo. O sea, además de que destruye mi nombre, de que habla mal de mí, de que es ingrata y malvada, además de todo eso, ¿cómo me le dice a uno? Mentiroso. Hermano amado, eso no está bien. Si nosotros tenemos a nuestros padres en nuestra casa, nosotros tenemos que tratarlo con honra y con respeto, ¿verdad? No está bien que uno regañe a su papá. Yo cuando le voy a hablar a mi papá o a mi mamá a veces me meto en problemas porque no hallo cómo hacer. Porque para ellos yo soy su hijo, pero en la iglesia soy su pastor. ¿Cuántos me entendieron el dilema? Entonces a veces no hallo cómo hacer, porque tengo que tener cuidado de cómo les voy a hablar, ¿sí me entiende? De cómo les voy a decir las cosas, porque ellos de todas siguen siendo mis papás. Pero usted tenga mucho cuidado siempre cuando le vaya a hablar a una autoridad, háblele, porque es lo correcto. Si usted ve una falta, si usted ve algo malo, vaya y háblele, pero ojo cómo le habla, no lo regañe, ni le vaya a dar una clase de Biblia a su maestro de Biblia, porque eso va a estar chistoso. ¿Cuántos me entendieron? No le vaya a dar una clase de Biblia porque él sabe más Biblia que usted, pero usted cójalo y dígale, me pasó en esta iglesia con un hermano y eso me alegró mucho la manera en que él hizo las cosas. Pasó un problema, ¿se los puedo contar? ¿Sí? Pasó un problema. Y bueno, él vino a buscarme, toda la cosa, yo lo dirigí hacia donde yo pensaba que debía dirigirlo para encontrar su ayuda, ¿verdad? Pero él se sintió triste, él se sintió herido porque él esperaba más de mí como pastor, que yo orara por él, todo eso. Pero en medio del embolate del fin del culto, yo me embolaté, hermano, y me embolaté. Entonces esa herida quedó en la persona, ¿sí? ¿Será que pasan cosas malas en las relaciones entre los seres humanos, sí o no? El problema no es que pasen cosas malas en nuestra casa, el problema no es que pasen cosas malas en nuestras vidas o en nuestras empresas, el problema no es que pasen cosas malas en nuestra iglesia, el problema es cómo manejamos las cosas malas, cómo manejamos la herida, cómo manejamos la ofensa, cómo manejamos el problema. Ahí es donde o salimos en victoria o salimos en pecado y Dios nos juzga y nos trae una cosa horrible sobre nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora ojo con esto, me gustó mucho la actitud de este hombre porque él no se puso a decirle a los demás hermanos, mire lo que hizo el pastor conmigo, y yo tanto que lo quiero, y mire, y yo esperaba que orara por mí, terrible ese muchachito bandolero degenerado. No hizo eso, ¿verdad? Que hubiese estado como mal. Ahora, yo le herí en su confianza en lo que él esperaba, sí, pero no era correcto que él usara eso para destruirme, porque él no sabía lo que había en mi corazón o por qué pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué hizo ese hombre? Le habló a la persona que está encargada de él, le habló a su mentor, le habló a la persona que está en autoridad y le dijo, yo me siento mal por esto y esto y esto, y no vuelvo a la iglesia hasta que no hable con el pastor. ¿Qué hice yo? Lo llamé y le dije, ¿qué pasó? Porque yo hasta ese momento estaba como Moisés, cuando lo llamaron al tabernáculo, haga el favor, dice Dios, si usted se imagina la escena, esa voz de Dios truena, Moisés, Aarón, María, al tabernáculo. Yo creo que Moisés dijo, se miró con los muchachos, con el poco viejitos, están bien viejos, y se miró con Aarón y María y dijo, ¿qué será? Y típico, porque en eso sí toca seguir con el cuento. Aarón hizo, y María dijo, no, ni idea.
Mire, en serio, tuvieron el momento. En eso, ¿qué pasaría? A ver, ¿cuántos? Escúcheme. ¿Qué hubiese pasado si cuando Dios da su voz, llega y dice, Aarón, María, Moisés, al tabernáculo de reunión? ¿Qué pasa si Moisés y María, si Aarón y María hacen... ¿Qué pasa si son sensibles a Dios y dicen, ay, santo, la embarramos? Y dice, no, Moisés, espérate, antes de llegar allá, es que tenemos algo que contar, hombre, es que nos pusimos a hablar de la mujer cusita que agarraste y como la tienes toda descuidada, y pues ella se ve así como desesperada porque el marido nunca está por allá y tú no le cumples y todo eso. ¿Tú me entiendes, verdad, a Moisés? Si ellos hacen eso ahí, si María lo agarran antes de llegar allá a la presencia gloriosa de Dios, si le dicen, ay Moisés, mire, pensamos, se nos ocurre que de golpe para eso nos llaman, ayúdanos, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese dicho Dios? Dios es precioso, Dios es muy lindo. ¿Qué le hubiese dicho? Moisés hubiese dicho, de verdad ustedes, mis hermanos, no lo puedo creer, hola, pero bueno, ni modo, camina a ver. Señor, mire, estos dos son la embarrada, ya se pusieron a hablar bobadas, pero mire hasta cuándo viene el arrepentimiento de Aarón. ¿Cuándo viene el arrepentimiento de Aarón y María? Cuando ya María está leprosa. Cuando ya Dios le había desatado un juicio violento y se la estaban comiendo viva la lepra. ¿Cuántos me entendieron? Por eso uno tiene que ser muy atento a la voz de Dios, que cuando Dios lo está uno como apretando, decir, uy, es por tal cosa, y correr a Dios a arreglar las cosas y correr al hermano a arreglar las cosas. ¿Cuántos se están entendiendo? Hermano, este hombre hizo lo correcto. Yo lo llamé, le pregunté que qué le había hecho yo, porque yo estaba loco. Yo dije, ¿qué le hice? Me dijo esto y esto y esto, y pasó esto y esto, y yo esperaba esto y esto. Y me dijo, pastor, perdón si yo soy tan claro, pero es que yo prefiero hablar las cosas de frente y ser sincero. Y yo le dije, lo felicito, porque así tiene que ser uno. ¿Y qué hizo el pastor de este hombre? Pedirle perdón. Le pedí perdón. Le dije, perdóname. Yo no sabía, yo te amo mucho, hermano, pero yo no sabía esto. Yo pensé que con esto bastaba, lo siento mucho. ¿Cuántos me entendieron? Entonces date cuenta, la actitud de la persona de la que tú hablas mal puede desatar un juicio contra ti. ¿Cómo así? Moisés tuvo la siguiente actitud. Llegan al tabernáculo de reunión. Moisés está ¿cómo? Inocente. ¿Está con quiénes? Con sus hermanos. ¿Con sus qué? Amigazos. ¿Con sus qué? Mompirris. ¿Verdad? Con los que le ayudan a él a manejar toda esa iglesia inmensa llamada Israel. Él está confiado de que ¿cómo se le va a ocurrir a usted que una intercesora o que una persona de mi ministerio va a estar hablando mal de mí? Imposible, ¿verdad? 100% imposible. ¿Y qué le pasó a Moisés? Que él dijo, ¿qué será lo que pasa cuando escucha la voz de Dios y dice, Aarón y María, pasa al frente? Y, ay, dijo Moisés, ve, ¿qué habrán hecho estos dos loquillos? Decía Moisés, ve, está raro. Y Aarón y María, ándele. Él les dijo Dios, oiga, mijiticos, cuando yo llame profeta le voy a dar sueño, voy a hablar con marionetas, voy a hacer así como unos gestos, pero no así como Moisés, que para mí es muy especial. Con él hablo cara a cara, frente a frente, y yo lo amo mucho. ¿Cómo no tuvieron ustedes temor de hablar contra él? ¿No ven cómo es la relación de él conmigo? ¿Cómo no les dio miedo? Ahora van a ver quién soy yo. Y se fue Dios, y cuando se fue, dejó leprosa a María. Hermanos, miren, yo quiero obviamente que todos nosotros saquemos este pecado de nuestras casas, de nuestro corazón y de nuestra lengua. ¿Cuántos dicen amén? Yo me he propuesto, hermano, que no vuelva a hablar nada de ningún pastor si Dios no me manda. ¿Les parece correcto, sí o no? Ahora, si Dios me manda, voy a hablar la doctrina, lo bueno, pero voy a tratar de no personalizar. Y más bien, si tengo la oportunidad de encontrarme al sujeto, pues le voy a hablar. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Pero yo he tomado una decisión, hermanos, y es que nosotros como iglesia, si Dios nos tiene algún juicio sobre nosotros, tenemos que salir de eso. Porque, hermano, si el diablo nos ataca, Dios nos defiende. Pero si Dios nos ataca, humillarse.
¿Quién me entendió? Es lo único. La esposa